Recordemos, cuando hablamos de expresiones algebraicas, estamos hablando de la combinación de tres componentes. Lo primero, variables. Lo segundo, constantes. Y lo tercero, operaciones. Cuando hablamos de variables, estamos hablando de una letra o un símbolo que va a adoptar cualquier número dado dentro de un conjunto de números. Entonces podemos hablar de X, Y, Z, que son como las más comunes, pero puede ser cualquier otro símbolo o cualquier otra letra, como alfa, beta, A mayúscula, M, S, R, etcétera. Cuando hablamos de constantes, hablamos específicamente de cantidades que no van a cambiar. Es decir, podemos estar hablando del 2, del 3, de un medio, de menos un cuarto, de menos 20, de 0,7. Aunque para efectos del curso no vamos a utilizar decimales, pero este sería una constante también. Incluso podemos llegar a representar constantes como la A o la B, y sabemos que van a ser cifras que no van a cambiar, pero el ejercicio o el contexto del ejercicio nos debe decir eso. Y cuando hablamos de operaciones, podemos hablar de la suma, la resta, la multiplicación, la división o la exponenciación en general. Estos tres aspectos, entonces, van a conformar lo que vamos a llamar expresiones algebraicas. Por lo general, una expresión algebraica la vamos a ver como la combinación de estos tres aspectos, o estos tres componentes. Y la expresión algebraica más básica la vamos a ver de la manera a por x elevado a la k. A lo vamos a tomar como una constante, va a ser la constante que nos dé el ejercicio, el coeficiente de la variable, lo vamos a llamar. X va a ser la variable, X puede ser cualquiera de estas letras o símbolos, y K va a ser el exponente de esa variable. La combinación de expresiones algebraicas de este tipo, mediante operaciones como la suma o la resta, nos va a dar expresiones algebraicas que vamos a empezar a conocer como polinomios. Entonces, una expresión algebraica de este tipo, combinada, por ejemplo, con una suma, con otra expresión algebraica como b por x a la n menos c por x a la t, por ejemplo, va a constituir un polinomio. La expresión algebraica sencilla de tipo a por x a la k la vamos a conocer como un monomio. Si tenemos una expresión, un ejemplo, 2x, vemos que 2 va a ser el coeficiente de la variable x y el exponente de la variable x va a ser 1. Esto ya va a ser un monomio. Si a esto le agregamos una segunda expresión, por ejemplo, 2x menos un medio de y, por ejemplo, lo vamos a conocer como un binomio. Tenemos dos expresiones algebraicas combinadas con una resta. Y si a esto le agregamos una tercera expresión con un tercer término como 2x menos un medio de y más, me puedo inventar cualquier cosa, por ejemplo 3 quintos de c, ya vamos a tener un trinomio. Y en adelante 3, 4, 5 términos combinados de esta manera los vamos a conocer como polinomios. Suele llamarse un monomio, un binomio, un trinomio y en adelante polinomios, pero vamos a hacer referencia a el mismo tipo de expresión algebraica.
Bueno, revisemos entonces el grado de los polinomios. Cuando hablamos del grado del polinomio, nos referimos a la potencia más alta de las variables dentro del polinomio. Un ejemplo, si tenemos un caso como 2x al cuadrado menos 3x más 4, o algo como a por x más b, o algo como x elevado a la 4 más 2 por x al cubo, o si tuviésemos algo de tipo 1/2 de m más 1/3 de m al cuadrado más 1/5 de m a la 1/2, por ejemplo, diríamos que el exponente más alto de cada polinomio sería, en el primer caso, tenemos que el exponente más alto es 2, luego el polinomio es de grado 2. En el segundo caso, respecto a la variable x, tenemos un exponente 1, luego el polinomio es de grado 1. En el tercer caso, tenemos que el exponente más alto es el 4, luego el polinomio es de grado 4. En el cuarto caso, tenemos que el exponente más alto es el 2, luego el polinomio es de grado 2. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué sucede si tuviésemos algo como 5x al cubo más 4y a la 4 más 3x al cuadrado menos 1/2 de y al cuadrado? Entonces, si evaluamos el grado más alto de todo el polinomio, diríamos que el exponente más alto es el 4. Luego diríamos que es un polinomio de grado 4. Podemos hacer también el ejercicio de evaluar el grado del polinomio respecto a una variable específica. Es decir, si nos preguntaran el grado del polinomio respecto a y, diríamos que es 4. Si nos preguntaran el grado del polinomio respecto a x, diríamos que es 3. De las variables x, el 3 es el exponente más alto. Y si nos llegaran a preguntar el grado del polinomio sin importar cuál variable, diríamos que es 4. Ahora, notemos también que las variables no siempre van a estar en orden, ni agrupadas la misma variable, ni en orden según los exponentes. Esto no implica tampoco ninguna diferencia a la hora de hacer las operaciones o a la hora de evaluar el grado del polinomio. Veamos ahora, recordemos lo que es el dominio de la variable. Cuando hablamos del dominio de la variable, nos referimos al conjunto de valores que puede adoptar la variable. Por ejemplo, si tuviésemos una expresión de tipo raíz cuadrada de x, debemos evaluar cuáles son los valores que puede adoptar x. Como lo vimos en clase, veíamos que x no podría ser un número negativo si hablamos de una raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada de los números negativos no está definida. En este caso tenemos una raíz cuadrada y tendríamos que decir que x puede ser cualquier valor siempre que no sea negativo. En ese caso, entonces vamos a decir que el dominio de x va a ser igual a el conjunto de las x tales que x sea mayor o igual que 0. Son los valores que puede adoptar esta variable en esta expresión algebraica. Si tuviésemos otra expresión, por ejemplo 2 dividido en x menos 3, debemos pensar cuáles valores puede tomar x para que esta expresión algebraica se pueda solucionar. Si
Si tomáramos, por ejemplo, el 1 y reemplazamos x por 1, tendríamos 1 menos 3 menos 2, y 2 dividido en menos 2 daría menos 1, tendría solución. Y así con diferentes valores. Pero, ¿qué sucede si x fuese 3? Si x es 3, tendríamos algo como 2 dividido en 3 menos 3, que es igual a 2 dividido en 0. Y esto no está definido. Luego, x va a ser el conjunto de números tales que x sea diferente de 3. Entonces las x tales que x sea diferente de 3 es lo que me da solución a esta expresión algebraica.